tonight again. Cántame un poco la otra, la de Call You Girl. Stop, blame you for feel change. That face for real, it's not a big deal. Come now, you girl, stop. Blame you for feel change. That face for real, it's not a big deal. Come now, you girls. A ti también te gusta más esta canción. La segunda, ¿no? I'm cold and I miss you. The street lights are closing, my full moon is shining. Es un making of, pero con chaqueta de invierno, como si estuviéramos en el Polo Norte. Estudio en Polonia. Mira, me he ido a Polonia. Estamos aquí en Polonia. Pues ya está, con bufanda incluida. Madre mía, qué pintas. Hay una que me gustaría mucho hacerla, que se la dedicó a mi hermano. A ver, todo el mundo se ha sentido rechazado alguna vez, que no se sentía a gusto en un sitio o que se ha sentido como desplazado. Entonces yo en un momento que estaba, pues que no me encontraba a gusto en un sitio, pues hice esta canción. Entonces cuando la canté, pensé, pues se la podrías dedicar a tu hermano porque mi hermano sufrió bullying en la escuela, ¿vale? Durante muchos años y yo no lo sabía. Entonces cuando terminé de hacer esa canción, luego caí en que tendría que dedicársela a él. Qué guay. Él la ha escuchado y le gusta mucho. Entonces para mí esa es como que tiene otra temática que quizás es más importante, ¿no? Ah, sí, hombre, está claro. Más social. Com poden ser tan cruel i quan va dir que fos perfecta, però és difícil ser un mateix quan ningú t'entén. Necesitas un humano que cura, una mala que agafa i que així tot serà molt més fàcil. Però per què? ¿Sabes qué? Esta canción estaría de puta madre si le hiciese versión rock. Creus que necessites un humano que plora, una mala que agafa i que així... ¿Qué te parece? Está muy bien, creo que la canción me gusta. ¿Sí? El proceso del disco fue bastante divertido. Sonía muy perfeccionista. Grababa las canciones y en más de una las volvía a regrabar algunos fragmentos para asegurarse de que queden totalmente como ella quería. El resultado del disco creo que tiene una variedad bastante amplia, un abanico muy colorido de sonidos y también de géneros musicales, y eso es algo que creo que importa mucho. Sony es que tiene algunas canciones que son muy adultas en cuanto a la composición musical o la transmisión. Y eso la verdad que es algo muy positivo y muy bueno, que puede dar señales a que en un futuro se hagan composiciones mucho mejores. La verdad que me dio un buen sabor de boca de lo que fue el disco, una experiencia muy divertida, y me gustaría repetir de vuelta algo así con ella, y creo que tiene mucho potencial y que va a poder dar que hablar en un futuro. La verdad que ha sido una experiencia muy positiva y me llevo mucho de ella. Per sempre. Hoy me quedo sin voz. Te lo he dicho al principio. One, two, three, four. Te preguntas, ¿cómo has pogut? Dios, es que no parezco yo, ¿quién es esta? Dios, me vengo arriba sola, es que no puede ser. Oh. ¡Ey! Si queréis más tenéis que ir a .com. Bien, Ay, bien, es ¿no? guay, me gusta. Good.